Cordial saludo, tutor y compañeros. Presento mi documento de identificación. Mi nombre es Daniela Ríos Cardona. Correspondo al grupo 176 y el día de hoy les voy a hablar sobre los conceptos fundamentales, una introducción al análisis de circuitos resistivos. Primero que todo, les voy a hablar qué es un circuito. Esta es una interconexión de componentes eléctricos como baterías, resistores, inductores, condensadores, interruptores y transitores, que transportan corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Un circuito resistivo es el que contiene solo resistencias, fuentes de voltaje y corriente. Este es un análisis menos, digamos, complicado que los circuitos normales, ya que contienen capacitores e inductores. Ahora, ¿qué es una carga eléctrica? Es la propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerzas de atracción o de repulsión a través de campos electromagnéticos. Tenemos que estas interactúan entre sí de acuerdo a su tipo, ya sean positivas y negativas. Trabajan como una batería, tienen un polo positivo y un polo negativo. Cuando las cargas eléctricas son de signos iguales, estas se repelen. Y cuando son de signos opuestos, positivo y negativo, estas se atraen. Es la ley de Coulomb, donde nos dice que esta ley, dicha fuerza, es proporcional al producto del valor de las cargas. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa, donde F es la fuerza eléctrica, Q son las cargas, R es la distancia que se dispara y K es una constante de proporcionalidad definida como 9 por 10 a la 9 N por metros cúbicos sobre C al cuadrado. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el impulso de energía eléctrica que transmite un electrón a otro al cambiar de órbita y se mide en amperios. Se produce cuando existe un movimiento de cargas en un medio del cual se puede ser un sólido, un líquido o un gaseoso. Como vemos acá en la imagen, esta corriente eléctrica entonces, pasa de un negativo hacia un positivo, ¿cierto? Y lo que hace es mover los electrones de un lado a otro, como se puede ver acá. Esto sucede, por ejemplo, con el cobre. Tenemos dos tipos de corriente eléctrica, que es la continua y la corriente alterna. En la continua se produce siempre en el mismo sentido, como vemos acá en la imagen, y en la alterna el sentido de circulación de los electrones cambia de forma periódica. ¿Qué es la tensión? Es la presión de una fuente de energía en un circuito eléctrico que empuja los electrones cargados, que es la corriente, a través de un lazo conductor, lo que nos permite trabajar, como por ejemplo generar luz. La tensión es igual a presión y su unidad de medida son los voltios. Como podemos ver en la imagen, lo que hace es que el circuito es un circuito cerrado y la tensión en fuente de alimentación se activa y lo que genera una presión que obliga a los electrones a fluir como corriente hasta el terminal negativo. Y así lo que hace es que se genera la luz. La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo, una acción, producir cambios en ellos, entre otros cuerpos, entre ellos mismos y entre otros cuerpos. La unidad de medida es el joule. Tenemos cuatro propiedades en la energía, que son que se transforma, se conserva, se transfiere y se degrada. Se transforma porque durante esa transformación es cuando se manifiestan las diferentes formas de energía. La energía no se crea. Se conserva porque debe mantenerse igual hasta el final, de principio a fin. La energía no se destruye. Se transfiere de un cuerpo a otro en forma de calor, ondas y trabajo y se degrada solo una parte de la energía transformada que es capaz de producir trabajo y la otra se pierde en forma de calor o ruido. Tenemos la pregunta problematizadora correspondiente al estudiante 5 es, el movimiento ordenado y permanente de las cargas eléctricas a través de un conductor bajo la influencia de un campo eléctrico es a lo que denominamos, esto se denomina corriente eléctrica. Eso sucede cuando tenemos un cambio de electrones, una transferencia de un electrón a otro.
Por ejemplo, cuando el frotamiento. Cuando un peine lo frotamos sobre unos papelitos, este lo que hace es transmitir los electrones, ¿cierto? De un lado a otro, y eso se le llama electricidad estática. También cuando frotamos un lapicero, eso es, tiene el mismo comportamiento. Esa es la bibliografía y muchísimas gracias por la atención prestada.